Hola, muy buenos días a todos. Por parte de la Secretaría de Economía, les doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, lunes 15 de junio. En esta ocasión vamos a llevar a cabo el taller Protocolos Sanitarios para la reapertura de centros de trabajo ante el COVID-19. El objetivo de este taller es proveer a todos ustedes, los participantes, los conocimientos acerca de cómo se deben implementar los protocolos de seguridad sanitaria en los centros de trabajo, esto a fin de evitar los esparcimientos del virus. Ya nos acompaña aquí la ingeniera Anaí Martínez Solís, que con especialidad en calidad y productividad por el Instituto Tecnológico de Culiacán. Ella también es maestra en Administración Estratégica por la Universidad Autónoma de Sinaloa y socia directiva del Certisac Consultoría en Cumplimiento Normativo, con 6 años de experiencia en proyectos de certificación de la norma ISO 9001, sistemas de gestión de calidad, así como el sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión integral de riesgo, programas internos de protección civil, cumplimiento normativo en materia ambiental, hidrocarburos, así como prácticas de responsabilidad social en empresas del sector alimentos, hidrocarburos, manufactura y servicios. También cuenta con credenciales con agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, consultora autorizada por el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y responsable técnico para evaluar sistemas de gestión por la ASEA. Y antes de dar inicio al taller del día de hoy, comentarles si nos pueden dejar en el chat su nombre completo y el correo electrónico con el que se registraron a este taller para hacerles llegar en los próximos días la constancia de que acreditaron este taller. Y pues sin más, Anaí, muy buenos días, bienvenida. Podemos dar inicio el día de hoy a este taller. Anaí, ¿no te escuchamos? Si gustas activar tu micro. Ahí está. Ahora sí. Buenos días a todos. Gracias a la Secretaría de Economía por la invitación. Este ya es el cuarto webinar que estamos impartiendo al respecto de los protocolos para la reapertura de los centros de trabajo. Los primeros dos eran muy similares en la estructura del contenido, y este del día de hoy es muy similar al que se estuvo pues dando el viernes, donde vamos a revisar, vamos a comenzar ya, vamos a revisar los lineamientos que aparecen en el Diario Oficial de la Federación a partir del 29 de mayo y que nos dan la pauta para los requisitos que necesitamos cumplir en nuestras empresas para una reapertura segura y saludable ante esta pandemia que hemos venido soportando desde hace unos meses atrás acerca de COVID-19, la enfermedad COVID-19. El lineamiento, vamos a ver primero, revisar el lineamiento que es el publicado en el DOF, y posterior a eso vamos a revisar cómo es que esos requisitos o esos lineamientos se pueden traducir a un documento o a una acción dentro de la empresa para estar cumpliendo con ellos y que tengamos todo en orden, sobre todo al momento de una inspección. Y lo más importante, que esta gestión de documentos y de acciones nos ayuden a propiciar la seguridad y la salud de los trabajadores dentro del centro de trabajo. Lo primero que viene en este lineamiento es el ámbito de aplicación y el objetivo. El objetivo, pues ya lo conocemos, es dar la pauta o dar los requisitos para la reapertura, y el ámbito de aplicación marca que es de aplicación general para todos los centros de trabajo. Es decir, todos los giros y todos los tamaños, así como características que tenga cada centro de trabajo. Entonces, este lineamiento aplica para todos, sin embargo, no aplica de la misma manera para todos, sino que más adelante vamos a ver que se va separando sobre todo por tamaño de empresa. Nos habla de que este lineamiento sale al respecto de una estrategia para la continuidad o el retorno de actividades hacia una nueva normalidad. Si regresamos, si reabrimos nuestros centros de trabajo, sin embargo, no como estábamos acostumbrados, una normalidad donde estamos todos juntos, donde puede haber 20 personas en una oficina pequeña,
eso ya no va a ser posible mientras esté activa alguna de las fases de la pandemia de COVID-19, donde vemos que la primera fase o el inicio de la pandemia aquí en México fue el 27 de febrero, pasamos a una segunda fase el 24 de marzo, posterior a ello entramos a fase 3 el 21 de abril, que es en la fase donde todavía permanecemos, que es una fase donde llegamos al pico máximo de contagios y donde se prevé que en una fase 4 estos contagios empiecen a bajar, pero no va a ser si no cumplimos con todos los lineamientos y con todos los requisitos que nos prevén, sobre todo en este documento del Diario Oficial de la Federación. Entonces, en esta transición hablamos de una nueva normalidad a partir del 1 de junio, donde los centros de trabajo pueden reaperturar, pero con base en principalmente el semáforo, que este semáforo viene a darnos la pauta de qué actividades y en qué escala se pueden ir aperturando dependiendo de cómo esté cada región en el tema de COVID-19. Veíamos que los colores del semáforo es, como cualquier semáforo, rojo, naranja, amarillo y verde. Donde el rojo es que es en el color en que actualmente está la región de Sinaloa, es dado por 4 parámetros que tienen que ver con el índice de ocupación de camas por enfermedades respiratorias en el sector salud, y segundo por el nivel o el número de personas confirmadas con la enfermedad COVID-19. Mientras más personas confirmadas tengamos y más personas confirmadas en estado de gravidez que requieran una hospitalización, ese color va a ser muy difícil que baje en cualquier zona y bueno, sobre todo aquí en Sinaloa, que es lo que nos concierne. Pues posterior a ello, cuando pasemos a un color naranja, cuando estos índices y esta ocupación hospitalaria empiecen a bajar, podemos reaperturar lo que son actividades no esenciales, que nos habla este lineamiento de que lo principal es categorizar o saber qué actividad y en qué categorías cae la actividad de mi centro de trabajo. Lo primero es saber si es esencial o no esencial. Las actividades esenciales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, donde vienen todas las actividades que son consideradas esenciales para la atención a la pandemia de COVID. Dentro de ellas vienen las actividades directamente del sector salud, así como de insumos, y todas las actividades que hemos visto que no han parado desde ese 31 de marzo, donde se dio la suspensión de actividades económicas. Y lo segundo es todas las actividades que no caigan dentro del listado de esenciales, por lógica son no esenciales. Entonces son las actividades que van a empezar a reaperturar una vez que el semáforo de la región de aquí de Sinaloa cambie a color naranja. Entonces, este documento de lineamientos nos da esos requisitos que tenemos que cumplir para cuando una vez que estemos en color naranja podamos reaperturar. Y se basa en 4 principios rectores que para mí son muy importantes mencionarlos. Y el primero habla de privilegiar la salud y la vida de los trabajadores. Esto es que todas las acciones que tomemos dentro del centro de trabajo para prevenir la propagación del virus es en pro de privilegiar la vida y la salud de los trabajadores. En segundo principio habla sobre la solidaridad y la no discriminación. Esto es, vamos a ver que van a empezar a existir personas o ya están existiendo muchas personas conocidas o dentro de los centros de trabajo que son personas confirmadas con la enfermedad de COVID-19 y es posible que puedan empezar a presentar un poco de discriminación, y es importante pues tener un principio rector que nos recuerde que hay que concientizar a nuestros trabajadores acerca de que esto no se dé, ¿no? Ninguna persona debería ser discriminada ni por padecer COVID-19 ni por ningún otro aspecto referente a nivel socioeconómico o cualquier característica de una persona.
En tercer principio hablamos de una economía moral y una eficiencia productiva, donde las actividades, como veíamos que van a iniciar sobre todo escalonadas, no regresaremos todos ni a ser igual quizá de productivos, y a lo mejor en algunos giros sí, en alguna industria es posible que no. Entonces, es privilegiar sobre la productividad y sobre esa eficiencia y sobre la economía siempre la salud de los trabajadores. Y por último, una responsabilidad compartida, donde es responsabilidad tanto de gobierno, de las empresas y de la sociedad acatar estos lineamientos y que en verdad empecemos a disminuir los índices de contagio en nuestra región. Posterior a eso hablamos de una categorización. Ya para iniciar a saber cuáles son los lineamientos que aplican a mi centro de trabajo, tengo que saber cuáles son las categorías o cuál es cuáles de las 4 categorías estoy. En el primero hablamos de tipo de actividad y el segundo hablamos del nivel de riesgo epidemiológico, donde esto es con base en el semáforo. Siempre estar al pendientes de en qué color vamos y cómo van estos índices de riesgo epidemiológico en mi región. El tercer aspecto que tengo que identificar para mi centro de trabajo y saber qué lineamientos debo de cumplir es el tamaño, donde el tamaño va en relación al sector al que pertenezco y al número de personas que trabajan en mi empresa, donde micro y pequeña van hasta 30 o 50 dependiendo de si es comercio, industria y servicio, mediana hasta 100 para comercio y servicio y hasta 250 en el sector de industria. Y grande, hablamos de más de 100 trabajadores en servicio y comercio, y de industria se considera una empresa grande cuando tiene 251 trabajadores o más. Una vez que yo identifique en qué tamaño de empresa está mi centro de trabajo, con base en ello voy a acatar las medidas que estos lineamientos me proveen. Aquí viene de manera de texto, sin embargo podemos irnos hacia abajo, donde vemos que dependiendo la unidad, el tamaño de la unidad económica o el tamaño de la empresa o centro de trabajo, son diferentes, son iguales, sin embargo son más dependiendo de qué tan grande estoy. Vemos que para empresa grande se proveen 72 recomendaciones y 15 indispensables. Para mediana, 15 medidas indispensables y 62 recomendaciones, mientras que para empresas micro y pequeñas son 15 indispensables y 40 medidas recomendadas. Entonces, es casi el doble el nivel, los requisitos de cumplimiento para una empresa grande que para una empresa micro y pequeña. Y esto es obviamente porque a mayor número de trabajadores en mi centro de trabajo, hay mucho más riesgo de contagio. Recordando que el virus se propaga a través de persona a persona y sobre todo a través de la cercanía entre ellas, ¿no? Sobre todo, y muy importante saberlo, es a través de las secreciones que tienen que ver con escupir, con hablar, con toser, con estornudar, y cuando esas secreciones caen en otra persona y caen puntualmente en órganos como ojos, nariz y boca, donde el virus se puede alojar, incubar y después vemos la aparición de la enfermedad COVID-19, que esta enfermedad se agrava sobre todo en la población vulnerable, que vamos a hablar más adelante de ello, donde vemos que población vulnerable son personas arriba de 60 años, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como lo pueden ser la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Entonces, estas personas vamos a ver en unos lineamientos que nos dice que es una obligación como empresa identificarlas y adoptar medidas que generen o que propicien
una protección hacia esas personas. Bueno, ya adentrando a lo que son los requisitos o los puntos a cumplir, vamos a revisar el listado de las medidas que se publicaron para empresa chica o una empresa micro y pequeña. Si se van hasta esta página del documento, vamos a tener a manera de tabla todas las medidas que son obligatorias. Son todas estas. Unas dicen indispensables y otras no. Sin embargo, tenemos que cumplir con todas. Las indispensables se aconseja que sean las primeras que se cumplan al iniciar a abordar estos lineamientos. Sin embargo, hay que cumplir con todas las medidas que nos corresponden dependiendo si somos empresa micro, pequeña, mediana o grande. Esta tabla nos sirve para una autogestión, primeramente para saber o hacer un diagnóstico acerca de cómo se encuentra mi centro de trabajo, donde vamos a ver que estas medidas están divididas en diferentes tipos de medidas. Las primeras hablan de una planeación y vigilancia, donde es como una organización sobre todo del patrón, donde establece quién va a llevar a cabo las medidas y el seguimiento, o bien establece si él mismo quiere llevarlas a cabo y de qué manera. Entonces es muy importante este bloque de medidas donde hablamos de planeación y vigilancia. Hay otro bloque de medidas donde hablamos de medidas de ingeniería y estructurales, donde esas medidas tienen que ver con los cambios físicos que se tienen que dar en los centros de trabajo para propiciar sobre todo el distanciamiento social. Habla sobre cómo se transmite el virus y esto es porque, como lo mencioné, es a través de la cercanía entre una persona y otra, lo que debemos siempre de privilegiar y de tener como indispensable en una empresa, como objetivo indispensable para evitar la propagación, es el distanciamiento social, es decir, asegurarnos de que todas las personas, entre trabajador y trabajador, así como entre clientes o visitantes o proveedores, siempre exista una distancia de al menos 1,5 metros para, evitar el contagio. Tenemos así también medidas de equipo de protección personal, donde nos habla estos lineamientos que cuando esta sana distancia se ha promovido aquí en México a través de la Secretaría de Salud como sana distancia o distanciamiento social de 1,5 metros no pueda llevarse a cabo, tenemos que proveerle a los trabajadores de equipo de protección personal. Como veíamos cuáles eran las vías a través de que el virus ingresa, el equipo de protección personal para evitar o proteger a las personas sobre el virus tiene que ver con la protección de ojos, boca y nariz. Esto es con cubrebocas, lentes de seguridad o gogles, o bien una careta facial que cubre pues todas esas zonas de una salpicadura. Puede ser si se encuentran a una distancia muy cerca. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que el equipo de protección personal no es 100% seguro, ¿no? Lo más seguro que podemos hacer es mantenernos en una sana distancia, mantenernos alejados de las personas, y me gusta cuando he escuchado que dicen que tratemos a todas las personas como si fueran confirmadas o infectadas. Y esto no es para discriminarlos, sino para mantener nuestra sana distancia de todas las personas, estén enfermas o no. También hablamos de medidas administrativas donde la empresa tiene que adoptar cambios en los procesos, sobre todo en el de ingreso, donde es muy importante que al ingresar se establezca un filtro que sea muy eficaz para la identificación temprana de personas sospechosas o enfermas de COVID-19 y evitar el ingreso ya sea de trabajadores, proveedores o visitantes a la empresa, que pueda ser un contagio pues grande dentro de la empresa, ¿no? Para esto se establece la toma de temperatura corporal al ingreso y al egreso de la empresa.
Esto con un termómetro a distancia, y es importante tener un registro como una bitácora donde estemos anotando ahí las temperaturas. La temperatura que se parámetro es 37.5 grados centígrados. De esa temperatura hacia arriba tenemos que aislar a la persona, restringir el acceso y monitorear los síntomas para ver si evolucionan, y posteriormente se puede hacer un examen donde confirmemos a ese sospechoso como persona enferma de COVID. Cuando una persona es confirmada de COVID-19, sin embargo, o es sospechosa tiene los síntomas, que los primeros síntomas o los 3 síntomas importantes es dolor de cabeza, temperatura y tos. Cuando tenemos estos 3 síntomas, tenemos que aislarnos y estar monitoreando esos síntomas para ver cómo evolucionan. Solo en caso de que estos síntomas se agraven y presentemos sobre todo dificultad para respirar, es cuando un trabajador o una persona debe asistir a una asistencia médica para evaluar la situación. Entonces, si tenemos alguno de esos 3 síntomas, dolor de cabeza, fiebre sobre todo, o tos, tenemos que aislarnos o aislar al trabajador. Y es importante establecer esta cultura en las empresas o platicar al respecto de los trabajadores, porque algunos trabajadores pueden llegar a sentir pues miedo o inseguridad de externar que padecen alguno de los síntomas, porque pueden sentir que pueden ser despedidos, discriminados o cualquier otra situación desfavorable para ellos, y esto puede propiciar a que aún teniendo los síntomas, el trabajador pues se niegue a avisar al jefe directo o a externarlo. Entonces, es muy importante pues la comunicación con los trabajadores, la participación y la consulta, así como, bueno, hacerlos sentir seguros al respecto de esa participación que tiene que haber de ellos para una oportuna y una temprana que ellos digan que tienen alguno de los síntomas, una temprana identificación de un sospechoso de COVID que se puede volver en una persona confirmada en el centro de trabajo. También estos lineamientos tiene otro rubro que habla de información y capacitación, donde nos habla de que es indispensable que las empresas capaciten sobre todo al personal directivo y patrones acerca del virus o el contagio por la enfermedad COVID-19. Y esto es, pueden hacer uso de Clinins, la página clinins.ins.gov.mx, para tomar ahí los cursos en línea, o bien pueden, una vez que alguien lo tome, puede replicarlo de manera interna hacia otros trabajadores dentro de la organización, o pueden contratar a personal capacitado. Así también nos habla de fomentar y lo que comentaba ahorita, fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia de síntomas de la enfermedad, y que eliminemos los descuentos por ausencia de COVID-19. Sé que es difícil para los empresarios, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre recordar los principios rectores, donde privilegiar la vida y la salud de los trabajadores debe de ir por delante sobre cualquier otro beneficio dentro de la empresa. Otro de los bloques es la promoción a la salud, donde hablamos de los requisitos que hagamos un programa de salud física y mental, y todo este bloque está muy relacionado a la norma 035 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que fue lanzada de manera ya no como proyecto, sino oficial en el año 2018. Una parte entró en vigor en 2019 y terminará de entrar en vigor en este octubre de 2020, donde quienes hayan tenido ya la oportunidad de revisar la norma 035, hablamos sobre la identificación de factores de riesgo psicosociales de los trabajadores dentro del centro de trabajo. El abrumar a los trabajadores con medidas de seguridad
tanto en el centro de trabajo como en el traslado del centro de trabajo a su casa, dentro de su casa, en el súper, puede ser que sea muy estresante para sus trabajadores y que repercuta sobre todo en el desempeño, en la productividad. Es por ello que estos lineamientos nos invitan a que si no habíamos estado cumpliendo con la norma 035, que empecemos a cumplir con ella, sobre todo con la identificación de los factores de riesgo psicosociales en los trabajadores, así como programas para disminuir esos factores de riesgo como estrés. Bueno, hasta aquí son las medidas que se establecen para empresas micro y pequeña, donde en planeación lo más importante es, me regreso a la primera, hablando de planeación y vigilancia, lo más importante es designar un comité o una persona responsable de la implementación de todas estas medidas. Puede ser el dueño, el propietario o el gerente, el coordinador, o bien un comité formado por personas que debe ser, como todos los comités que existen en materia de seguridad e higiene, igualmente representado por trabajadores que por patrón. Entonces debe haber por lo menos una persona representante de los trabajadores y del patrón para poder formar un comité de COVID-19, así como se conforman en las empresas los comités de seguridad e higiene y los de capacitación y adiestramiento. Este comité o persona responsable, nosotros decidimos que es más factible para nosotros. Quizás si tenemos una empresa pequeña, pero de 30 trabajadores, que ya pues son un número algo representativo, no sea más factible formar un comité de 2 o 4 personas que nos ayuden a vigilar a 30 personas en vez de designar a una persona que vigile a 30. Indudablemente, si hablamos de una empresa mediana y sobre todo grande, donde son más de 100 personas o de 250, sería muy poco factible designar a un responsable de la implementación, sino lo indicado es designar a un comité. Sin embargo, el lineamiento lo deja abierto para lo que queramos hacer en nuestra empresa. Este comité o persona responsable lo primero que tiene que hacer es llevar a cabo la categorización del centro de trabajo, es decir, identificar el tamaño, el giro, si somos esenciales o no, y los lineamientos que nos aplican, que es lo que estamos haciendo ahorita, así como identificar las características internas del centro de trabajo. Esto es, cuáles son la parte estructural, cómo está distribuida mi empresa y cómo puedo adoptar medidas físicas o de ingeniería, y sobre todo la parte humana. ¿Cuáles de mis trabajadores están en una situación vulnerable y qué medidas puedo adoptar yo para protegerlos? Veíamos vulnerabilidad, personas mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Estas personas se obliga al patrón a que permanezcan en home office o en teletrabajo aún y cuando el semáforo cambie a naranja. Cuando somos actividades no esenciales y en esenciales también. Esas personas pueden empezar a reincorporarse al centro de trabajo cuando el semáforo esté en amarillo o en verde. Y esto lo tiene que designar tanto el responsable o el comité como el patrón. Medidas de ingeniería es, un requisito es que la entrada y la salida sean exclusivas, es decir, separar el ingreso del egreso de trabajadores, así como de visitantes, y esto puede ser con barreras físicas, una tabla roca o alguna madera, algo físico que podamos poner para evitar que sea igual el ingreso y el egreso, o bien pueden ser hasta las cintas de precaución o de peligro que vemos para señalizar. Nos habla de que es obligatorio también tener en la entrada jergas saturadas con hipoclorito de sodio al 5% para la limpieza y desinfección de suelas de zapatos. Hemos visto que la mayoría de las empresas han adoptado la opción de las tapetes o charcas con el líquido sanitizante, que puede ser líquido sanitizante o bien hipoclorito de sodio al 5%. Y esto se hace con 900 mililitros de agua y 100 mililitros de cloro comercial. Tenemos 1 litro de
esta solución con la que aquí el lineamiento nos habla de tener una jerga a la entrada para la limpieza de zapatos, o bien podemos vertir esta solución en los tapetes o en las charcas, y esto va a ser dependiendo pues que cuánto la empresa quiera invertir en esta medida, ¿no? Podemos poner desde una jerga hasta un tapete, una charca, construir la charca. Eso ya va a depender de qué quiera hacer la empresa. Sin embargo, es obligatorio pues tener este filtro de ingreso para los zapatos. Y también es obligatorio dentro de estas medidas de ingeniería contar con alcohol del 60% o desinfectante, jabón y papel, tanto en baños como en zonas de mucho contacto dentro de la empresa. Nos habla de que hay que favorecer la ventilación natural, sin embargo, sabemos que en oficinas y aquí en Sinaloa pues es complicado por el tema del clima. Podemos, si no es posible tener una ventilación natural, podemos tener la ventilación artificial. Sin embargo, se recomienda que por lo menos se den los mantenimientos adecuados a este sistema de ventilación. Y muy importante, pues, la sana distancia, y que esta sana distancia de 1,5 metros podemos recurrir a medidas como señalizar. Hemos visto que en las filas del súper señalizamos con unas cintas de precaución el 1,5 metros para que sea más fácil para las personas pues dimensionar esa distancia, y esta misma medida la podemos o la debemos adoptar en los centros de trabajo, sobre todo en la industria donde tenemos células de fabricación. Esta medida puede ser más productiva o más eficiente en ese tipo de empresas. Y veíamos, bueno, es importante siempre tener tanto en oficinas como en sanitarios, como en entrada, jabón, sanitizante o alcohol al 60% y toallas de papel desechable. Estas son algunas de las medidas de ingeniería. Dentro de las medidas administrativas ya veíamos la toma de temperatura corporal al ingreso y al egreso. Ya sabemos que las reuniones de trabajo sí pueden ser por teléfono o videollamada, se deben de preferir, y en caso contrario, si se tienen que llevar a cabo, pues tiene que haber una sana distancia y propiciar que exista una ventilación natural en los lugares donde vamos a llevar a cabo estas reuniones. Habla por aquí en un punto de que es importante hacer una cultura con los trabajadores de no traer objetos desprendibles como ya sean accesorios, corbata u objetos que puedan resultar innecesarios en la vestimenta, porque pues pueden ser un lugar donde se puede alojar el virus. Y no habla al respecto de barba o vello facial, sin embargo puede ser una recomendación también que las empresas pueden adoptar, y sobre todo en empresas de alimentos donde desde siempre ha sido una buena práctica de manufactura. Nos habla de que esa persona responsable o comité tiene que hacer una supervisión de que siempre exista jabón, sanitizante, papel de la entrada de la jerga o tapete que yo haya puesto con sanitizante, así como de que todas las personas estén cumpliendo las medidas de sana distancia y del uso de equipo de protección personal, que es el siguiente bloque que ya veíamos, donde el patrón está obligado a proporcionar al personal el equipo de protección personal acorde al tipo de factor de riesgo de exposición. El cubrebocas, bueno, ya es a nivel nacional una recomendación casi obligatoria, sobre todo para entrar a cualquier área de comercio, donde, bueno, también podemos trasladar esa cultura al centro de trabajo, o debemos trasladarla, y la protección ocular o facial con la mascarilla facial está indicada sobre todo para personas de alto riesgo de contagio, es decir, de alto contacto con otras personas, o bien puestos de trabajo donde sea muy difícil que exista siempre la sana distancia de 1,5 metros. La parte de capacitación, ya veíamos, hay que tener un programa de capacitación y capacitarnos.
y promover la salud y sobre todo la salud mental. Hasta aquí son las medidas para empresa pequeña y micro. Posterior a eso vemos que hay un listado para empresas medianas, donde prácticamente son las mismas medidas para empresa micro y pequeña, con un poco más. Hay un poco más de medidas que deben de cumplir, las podemos revisar aquí puntualmente. Y para empresa grande, ahí pues ya son más de 30 ítems o requisitos de diferencia entre una micro y pequeña y una grande. Y sobre todo lo más importante en la parte de empresa grande, le estoy dando muy rápido al PDF, disculpa, es la parte de la promoción a la salud es más amplia, hay que hacer más al respecto de la promoción de la salud de los trabajadores y un sistema de gestión donde todo lo que hagamos tiene que estar hecho como un sistema de gestión que puede ser cambiante y que debe cumplirse, sobre todo haciendo un análisis más del entorno. Nos pide que hagamos un FODA, que hagamos una identificación de peligros y una evaluación de riesgos, donde ya integra más medidas de sistema de gestión y sobre todo de sistema de gestión de la seguridad y de salud de los trabajadores. Aquí aparece como requisito obligatorio un programa específico de protección civil en empresas grandes, entre otros requisitos, ¿no? Anaí, si me permites, antes de continuar, hay dos preguntas aquí en el chat. Pregunta Eli Gamboa. ¿Cómo se recomienda presentar toda la información en caso de una revisión? ¿Qué formatos recomiendas tener para la supervisión? ¿Y el tema de comité debe estar por escrito? Eso es lo que pregunta Eli Gamboa. Sí, así es. De hecho, bueno, iba a hacer una pausa ya porque habíamos mencionado que se iba a dividir en dos partes la charla del día de hoy. Es en los requisitos y el cómo cumplirlos. Entonces, ya iba a finalizar la parte de revisar todos los requisitos y me iba a pasar a la parte de cómo cumplirlos, donde todo debe estar por escrito, sobre todo para una inspección. Debe haber evidencia de que estamos cumpliendo con estos requisitos. Mencionaba, si el requisito es la toma de temperaturas, yo tengo que tener una bitácora donde tenga yo la evidencia de que estoy realizando ese proceso en una inspección. Esta puede llegar a través de Secretaría del Trabajo, de COFEPRIS o de alguna de las instancias o instituciones aquí en Sinaloa que tengan injerencia en el tema de seguridad y salud en el trabajo. El comité o la persona responsable tiene que hacerse por escrito, donde, bueno, esta es un ejemplo de un cumplimiento de protocolo que hemos hecho para una empresa que pertenece al sector que pertenece al tamaño de pequeña, y cumplimos con todos los lineamientos en esta carpetita, ¿no? Lo agrupamos así. Estuve hablando de que existía la planeación y vigilancia, una promoción a la salud, capacitación, equipo de protección personal, medidas de administración y medidas de ingeniería o de estructurales. Lo agrupamos en estas carpetas y en cada una de ellas vamos a encontrar los formatos o procedimientos que dan cumplimiento a los requisitos. Para el tema del responsable o el comité, sí hay que tenerlo por escrito. En este caso hicimos un nombramiento, un documento que se llama nombramiento del gestor del protocolo, donde se los muestro. Es un documento donde establece el por qué, porque está fundamentado por qué se da este puesto dentro de la empresa, y al final hay una firma de aceptación de la persona y del representante legal de la empresa. Así de sencillo, pues podemos tener sustentado de manera documental el cumplimiento de este requisito. La supervisión, por ejemplo, lo hacemos con una bitácora de supervisión donde vamos anotando la hora del día y la persona que hizo la supervisión. Por ejemplo, se puede hacer este control de manera regular en los restaurantes, donde en el baño hay una hoja pegada con una revisión de si está limpio y cuenta con todo el material
es necesario. Entonces, no sé si hasta aquí haya más dudas o continúo como mostrando algunos formatos. En el chat no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien guste abrir el micrófono para hacerlo o avanzamos y al final hacemos otra ronda. Si gustas con... al final podríamos hacer la ronda, ¿no? De preguntas. Creo yo que sería más factible. Muy bien, continuamos entonces. Voy a mostrarles los documentos que tengo por aquí abiertos. En medidas de ingeniería hicimos un procedimiento acerca, eso es una manera de abordar o de hacer un protocolo a manera de sistema de gestión. Recordamos que un sistema de gestión siempre es la interrelación de documentos o de información documentada, que estos pueden ser procedimientos y registros que tienen un mismo fin. En este caso, este sistema de gestión tiene el fin de generar seguridad sanitaria para los trabajadores en cumplimiento con el lineamiento del 29 de mayo, publicado el 29 de mayo. Y lo dividimos así. Posteriormente, pues lo de menos sería hacer todo PDF y juntarlo en un mismo documento en caso de que quisiéramos tener un solo documento donde tengamos todo, ¿no? Que de hecho, este protocolo o este cumplimiento que hagan al respecto de su empresa, lo pueden ingresar a la página de nuevanormalidad.gov.mx. No sé si alguien haya tenido ya la oportunidad de ingresar. Y aquí en esta página pueden ingresar su protocolo y les da una pequeña... Hacen el listado donde yo estaba mostrando, donde venía sí, no y no aplica, lo contestan ahí mismo en la página y con base en eso les genera una respuesta de si están pues aptos para una reapertura o no. Sin embargo, no hay una revisión puntual de la información, sino que el portal pues cree como válido todo lo que nosotros pongamos que tenemos. Si nosotros ponemos que tenemos que cumplimos con todo lo que ponemos, pues obviamente al final nos va a arrojar una respuesta positiva de que abramos nuestro negocio, pero tiene que ser pues 100% sincero las respuestas que nosotros demos a ese diagnóstico para que esa respuesta que nos otorgue el portal de Nueva Normalidad sea también la adecuada o lo que nosotros requerimos. Y en caso de que nos falten medidas que adoptar, no hay más que hacer un programa de trabajo y empezar a trabajar en ellas para cumplir. Cuando hablamos de medidas de ingeniería, creamos un documento donde establecemos cómo podemos adoptar estas medidas y cómo le vamos a dar seguimiento. Es un poco complicado mostrar documentos, siempre lo digo. Ahí está. Este es un procedimiento donde está basado en la norma 1 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde esta norma nos habla sobre la delimitación de espacios y sobre la señalización de zonas seguras. La norma número 1 de la STPS habla sobre las condiciones de seguridad en los centros de trabajo. Entonces, podemos tomar como referencia esa norma para establecer nuestras barreras de ingeniería. Y lo primero, pues ya veíamos un sistema de sanitización de protección del calzado. Aquí describimos cómo va a ser, si va a ser jerga, si va a ser charca, dependiendo de la empresa. Las barreras físicas, delimitar las áreas de trabajo de riesgos físicos que son inherentes al proceso productivo y del riesgo biológico que tenemos actualmente, que es la propagación de la enfermedad COVID-19. Es un riesgo biológico, así lo tenemos que identificar dentro de las organizaciones. Veíamos el ejemplo de circular las áreas donde
se tenga que hacer fila, delimitar las áreas y el ingreso y el egreso por canales diferentes. El sistema de extracción de ventilación viene en la norma número 1, donde hay que dar los mantenimientos necesarios, así como una señalización. Podemos o debemos adoptar una señalización de acuerdo a la norma 26 de la Secretaría del Trabajo, que nos provee la pauta para la señalización. Estas medidas de señalización de obligación, que son en color azul con fondo blanco y círculo redondo, donde podemos poner en diferentes zonas de nuestro centro de trabajo la obligación de lavarnos las manos, mantener una distancia y usar el cubrebocas en todo momento, así como las de prohibición que tienen que ver con las acciones que no están permitidas en materia de seguridad actualmente por el riesgo biológico de la enfermedad. Así como señales de información que son verdes con contraste blanco, donde tenemos una información al respecto de alguna zona. Me regreso a la carpeta donde tenemos todos los cumplimientos, pasando a medidas administrativas. Dentro de ese bloque de requisitos veíamos que era un requisito tener un protocolo de acceso al centro de trabajo, establecer una revisión, disponibilidad y comunicación de políticas temporales. Las políticas temporales pues es el ingreso con toma de temperatura, todos los cambios en los procesos que vamos a hacer de manera temporal en lo que bueno, salimos de esta pandemia, el tiempo que dure. La etiqueta respiratoria, estornudar en el pliegue del codo, lavado de manos, la limpieza y desinfección, que esto es muy importante en los centros de trabajo, donde debemos establecer un protocolo de limpieza y desinfección, sobre todo de las zonas de mayor contacto de una persona y que puede tener contacto con otra persona. Esto pueden ser mesas de trabajo, sillas, manicas de puertas, todas estas lugares donde existe un alto contacto de esos objetos y de aparecer nuestro protocolo de limpieza. Y puntualmente, bueno, el protocolo de limpieza va a ser diferente en cada empresa y puntualmente pues el equipo, herramienta y maquinaria, en caso de que hubiera, que existe dentro de la organización. Se recomienda que no exista, que se prohíba el compartir herramientas o equipos entre trabajadores dentro de los centros de trabajo, así como establecer el protocolo y una bitácora donde vamos a llevar un registro de que estamos haciendo la limpieza y la desinfección de estos equipos. Bueno, son muchos documentos. Dentro de equipo de protección personal establecemos un procedimiento. Esto nos podemos guiar en la norma 017 de la Secretaría del Trabajo, que precisamente habla de equipo de protección personal, y vienen varios requisitos, como de ellos tener una ficha de entrega hacia los trabajadores de ese equipo de protección personal que estamos entregando, el nombre de la persona, el listado del equipo que yo le entregué de acuerdo al riesgo de su puesto de trabajo, y una firma tanto del patrón como del trabajador de aceptación de ese equipo, así como un registro de que le dijimos cómo se utiliza ese equipo de protección personal, es decir, que dimos una capacitación, un adiestramiento acerca del equipo que estamos otorgando. No es nada más dar una careta por dar una careta, ni un cubrebocas por un cubrebocas, sino documentar esa entrega y esa capacitación. Siempre dar un equipo de protección personal, de protección personal, implica una capacitación hacia el trabajador. Dentro de la capacitación debemos tener un programa de capacitación, así como la evidencia de que se ha estado dando esa capacitación, que pueden ser constancias, pueden ser lo que les arrojó Cleanings. Dentro de promoción a la salud tenemos la identificación de trabajadores en riesgo o la población vulnerable que veíamos,
las características que deben de tener para considerarse, así como un protocolo para casos con síntomas de COVID-19, riesgos psicosociales, todo lo referente a la norma 35 y la salud mental. En la sesión pasada tuvimos hasta un debate acerca de qué hacer con los casos confirmados, ¿no? Donde veíamos que un caso confirmado o sospechoso es una persona que presenta los síntomas, ya veíamos los tres principales, o bien que estuvo en contacto con alguna persona igualmente confirmada o sospechosa. Y este contacto se puede dar dentro de la empresa o fuera. Cuando es dentro de la empresa se conoce como un contacto de trabajo, es decir, de alguna manera existía un filtro para ingreso, pero logró entrar una persona enferma al centro de trabajo y otra persona estuvo en contacto con él. Y estuvo en contacto a una distancia menor de 1,5 metros y sin equipo de protección personal. Esto es cuando podemos hablar de un contacto de trabajo. Y veíamos, el IMSS declara que para permisos y para incapacidad, COVID-19 va a ser tomada como una enfermedad general, salvo exista dentro de la empresa un brote de trabajadores enfermos y se compruebe que la empresa no seguía los lineamientos aplicables. Entonces, si no había un filtro sanitario, toma de temperatura, sana distancia, señalización, todo lo que hemos visto, y existe un brote de trabajadores enfermos en el centro de trabajo, pasa de ser una enfermedad general a ser una enfermedad de trabajo, y esto puede aumentar o va a aumentar la prima de riesgo de los patrones. Para la reincorporación, tenemos este documento, este procedimiento donde hablamos que si existen sospechosos, para que la empresa pueda reincorporar a sus trabajadores puede tomar 2 vías. La primera es tomar la vía del retorno sin pruebas, donde para que esta persona regrese tiene que haber pasado por lo menos 72 horas de estar asintomático y sobre todo de no presentar fiebre sin el uso de medicamentos, así como también por lo menos 10 días de la aparición del primer síntoma. Es de la forma que yo puedo reincorporar a un trabajador si no quiero hacer pruebas. Si yo lo voy a hacer con base a pruebas para tener una mayor certeza, va a ser igual, el trabajador se tiene que presentar asintomático, sobre todo sin fiebre, y dar negativo en por lo menos 2 pruebas con una diferencia de 24 horas hecha entre una prueba y otra, ¿no? Entonces, bueno, este es el procedimiento para la reincorporación. Hay que implementarlo y debe estar documentado, así como pues todos los documentos. Entonces, a grandes rasgos les mostré cómo es que se puede hacer un protocolo a manera de sistema de gestión y pues las medidas más importantes que tenemos que adoptar en nuestros centros de trabajo. Aquí les comentaba, yo formo parte de Certica, soy socia directora de Certica y nos dedicamos desde hace tiempo a la realización de proyectos que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, como formular programas internos de protección civil, proyectos de cumplimiento de las normas de secretaría, de inocuidad de COFEPRIS, entre otros cumplimientos normativos, por lo que actualmente tenemos ya varios clientes que han tenido la confianza en nosotros de hacer un protocolo ajustado a su centro de trabajo, ajustado a su personal y a las medidas que ellos necesitan tomar, no solo en la parte documental, sino también en la implementación. Entonces, bueno, estamos aquí a la orden si requieren una ayuda. Como Certica tenemos un equipo muy profesional al respecto del cumplimiento de estos lineamientos. Les dejo por aquí también, me quedan 3 minutos, no me despido y no. Les dejo por aquí también mi nombre y mi correo y mi teléfono celular, donde cualquier duda adicional que tengan pueden enviar un correo o pueden enviarme un mensaje, un WhatsApp o una llamada. Sin problema resuelvo y contesto todas las dudas y estos minutitos los podemos utilizar para preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Anaí. Sí, nos quedan efectivamente 5 minutos. Si alguien quiere abrir su micrófono y externarla o bien hacerlo por el chat, sean bienvenidas sus preguntas. Anaí, buenas tardes. Carlos Ley de Fábrica de Envases. Mira, yo creo que uno de los mayores problemas por los cuales los trabajadores a veces no dicen que tienen la sintomatología es por la cuestión del pago de su trabajo. Entonces, ¿cómo se está manejando esa parte? ¿Cómo está manejando esa parte del Seguro Social? Los primeros 3 días no hay pagos porque es una enfermedad general y posteriormente el 60%. Así ¿Sabes es. algo de eso? Sí, cuando en la empresa no existe un brote, que lo comentaba, no existen contactos de trabajo, la empresa tiene los lineamientos y adicional a eso es un caso nada más, o pueden ser, cuando no se considera un brote dentro del IMSS, las palabras que está utilizando, es una enfermedad general, por lo que el proceso es el que comentaba, 3 días, los primeros 3 días a eso el 60% de su sueldo registrado, obviamente, y si se considera una enfermedad del trabajo, tendríamos el 100% desde el primer día. ¿Cuándo se considera una enfermedad de trabajo? Cuando existen varias personas y la empresa, el IMSS comprueba que no cumple con los lineamientos, y también se considera enfermedad de trabajo en todos los giros esenciales. Así sea una persona o dos, si pertenecemos al sector de giros esenciales, es enfermedad de trabajo. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda al respecto de lo que Anaí nos acaba de comentar? Yo tengo una duda, pero en cuestión de recibimiento el Sacota, perdón, el recibir el material. Si yo estoy recibiendo material, ¿tengo que tener un lugar en específico para esto? O sea, digamos, es que yo trabajo en una guardería. Antes, la recepción de alimentos era subir y me llevaban las cosas hasta la cocina. Ahora, yo tengo que hacerlo en la pura entrada, no puede entrar esta persona hasta el fondo, aunque tenga todo, o sea, Coepris es muy exigente, pues por eso. No, sí puede entrar. Hablábamos de que solamente tenemos que tener un protocolo para el ingreso a estas visitantes o proveedores. Sí pueden ingresar a la planta, sin embargo, hay que tomarles la temperatura, tienen que pasar por la jerga o tapete sanitizante, igual que todos los trabajadores. Si el proveedor presenta síntomas de COVID, tos, fiebre o dolor de cabeza, se le restringe el acceso. Y sobre todo si la temperatura corporal que él está presentando es igual o mayor a 37.5 grados centígrados. O sea que lo que me explicas es toda persona que yo permita acceso a mi lugar, tengo que tener registrado en la bitácora. Así es. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, para dar por finalizado el taller del día de hoy. Pues parece que no tenemos ya más preguntas. Anaí, no nos queda más que agradecerte. Muchísimas gracias a ti y a todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Recordarles que este webinar pues ha sido grabado y lo vamos a tener disponible en nuestra página de YouTube de Webinar Puro Sinaloa para que la consulten si no pudieron entrar a la hora en punto. También les vamos a estar llegando en el transcurso de los próximos días lo que son sus constancias y seguirlos invitando a que visiten lo que es la página de webinarpurosinaloa.com para que estén al pendiente de todos los calendarios que estamos subiendo semana a semana, de todos los talleres que vamos a estar impartiendo totalmente gratuitos. Anaí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, que tengan un excelente día, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.